Hola, amigos. Quise decir. Amigos del canal, hoy les traigo una historia fascinante sobre el origen del paracetamol, ese medicamento que todos conocemos y amamos. Prepárense para viajar en el tiempo y descubrir cómo esta maravilla llegó a nuestras farmacias. En los viejos tiempos, cuando los dinosaurios aún merodeaban por la Tierra, bueno, tal vez no tanto, las únicas armas contra la fiebre eran la corteza de la quina y la del sauce. Sí, de donde proviene la aspirina, pero ¡oh sorpresa! En la década de 1880, estas fuentes naturales comenzaron a escasear. Pánico en las farmacias. Afortunadamente, los científicos decidieron poner manos a la obra y buscaron alternativas. Por suerte, tenían a la mano algo llamado alquitrán de hulla, un subproducto de desecho de la industria del carbón y el gas. Y resulta que este alquitrán era una mina de oro, en términos químicos, literalmente. Ya se sabía que tenía miles de compuestos, y uno de los primeros en descubrirse en 1826 fue la anilida, abuelita del paracetamol, que luego se convirtió en la acetanilida, la precursora madrastra del paracetamol. La química es una caja de sorpresas. En 1877, Armand Northrop Morse sintetizó el paracetamol por primera vez, pero no fue hasta 1887 que Joseph von Mering lo probó clínicamente en humanos, favoreciendo la ya muy rentable fenacetina. Digo eligiendo la fenacetina, por una mala interpretación de los resultados. Pero antes de continuar, por favor suscríbete para que este video llegue a más personas. Ahora sí, vemos cómo se descubrió la actividad farmacológica del paracetamol. El descubrimiento del paracetamol fue un accidente de esos que hacen historia, como muchos otros. Por ejemplo, un científico llamado William Perkin intentaba hacer quinina para tratar la malaria, pero terminó creando el primer tinte artificial de color púrpura. Imagínense su sorpresa. ¿Quién querría antimaláricos cuando se puede andar a la moda con prendas púrpura? Fue algo que lo hizo millonario. Y así como Perkin, otros científicos también hicieron dinero. Digo, descubrimientos accidentales. En 1886, Arnold Kahn y Paul Hebb estaban buscando remedios contra las lombrices intestinales, aquellos gusanitos molestos, y se les ocurrió probar con naftaleno, el que actualmente usamos como repelente de polillas. Pero oh sorpresa, cuando se fueron a la farmacia, les entregaron acetanilida por error, y resultó que bajaba la fiebre a los pacientes, aunque tenía un pequeñito efecto secundario. La piel se azulaba. La moda de los pitufos estaba adelantada a su tiempo. Sin embargo, este fenómeno no fue tomado muy en serio, y se empezó a distribuir la acetanilida bajo la marca Antifebrin. Después de muchos reportes de piel azulada, se puso en marcha la búsqueda de una opción más segura. Es así que la acetanilida se convirtió en su versión mejorada, la fenacetina, que en combinación con la aspirina y bajo la marca fenaspirina, llegaron a ser muy populares durante alrededor de 50 años, dejando al pobre paracetamol en el olvido. Y así, con un error científico y un poco de piel azul, la fenacetina se convirtió en la estrella, dejando rezagado al paracetamol. El pobre tuvo que esperar su momento. Aquí viene la parte curiosa. Resulta que el paracetamol, el héroe de nuestra historia, es un subproducto que se forma cuando el cuerpo procesa la acetanilida. Pero el paracetamol no tuvo un comienzo fácil. En 1893, el farmacólogo Joseph von Mering publicó un estudio en el que concluía, erróneamente, que el paracetamol causaba metahemoglobinemia, esa condición clínica que ya mencionamos y que te pone azul. Un malentendido que tuvo consecuencias duraderas. Pero el paracetamol no se rindió. En 1947, unos científicos demostraron de forma contundente que el paracetamol era el metabolito principal de la acetanilida en la sangre humana. Y, además, no causaba esos problemillas de la piel azul. Hurra por el paracetamol. A raíz de estas pruebas, se realizaron más estudios que confirmaron las propiedades antipiréticas y analgésicas de este maravilloso medicamento. Finalmente, en 1950, el paracetamol ingresó al mercado estadounidense bajo la marca Triagesic, que es una combinación de paracetamol más aspirina más cafeína. Pero tuvo otro tropiezo más. Se le asoció con efectos adversos a las células sanguíneas y fue retirado del mercado. Sin embargo, años después, regresó como un medicamento recetado y triunfante. En 1956, el paracetamol regresó bajo el nombre de Tylenol en los Estados Unidos y como Panadol en el Reino Unido. Y así comenzó su popularidad mundial. Así que amigos, la próxima vez que tomen paracetamol para aliviar la fiebre o el dolor, recuerden la increíble historia que hay detrás de ese pequeño medicamento. El paracetamol, el héroe de las farmacias y el alivio de nuestras penas. Espero que les haya gustado este viaje por la historia del paracetamol. Y recuerden que la ciencia siempre tiene sus sorpresas. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.